Por eso son los procesos, por eso son las enfermedades, las angustias, los problemas, etcétera, porque Dios nos está hablando que nos acerquemos, somos llamados a ser hijos para su reino. Y Dios es tan misericordioso que permite todo eso, para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros confiemos en Dios, para que nosotros cuidemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para que nosotros como cristianos nos enfoquemos más y aprendamos de esas circunstancias a ser fuertes, a ser más confiados en Dios, en que Dios tomará el control de todo. A los que conforme al propósito son llamados a ser santos. Cuando nos habla de que nos está apartando, es porque nosotros mismos hemos tomado esa decisión. Nosotros mismos hemos tomado la decisión de apartarnos del pecado, de lo que nos destruye, de lo que nos aleja del propósito, de la gracia, de la voluntad de Dios. Nosotros hemos tomado esa decisión de alejarnos por completo de lo que nos ha estado estorbando, de lo que nos atormenta, de lo que constantemente está en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios y empezamos a hablar con Dios, esos pensamientos negativos, esa tristeza, ese odio, ese rencor, esa depresión se alejan de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la promesa de Dios, estamos confiando en la palabra de Dios, estamos creyendo verdaderamente en que Dios está obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque empezamos a tener paz en nuestro interior, paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón. Empezamos a tener comunión con Dios, empezamos a vivir en paz en todo, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, estudios, etc. Tenemos paz. ¿Por qué? Porque Dios está proveyendo esa paz para nuestra vida, para que nosotros seamos bendecidos por medio de esta palabra poderosa. Y cuando nos llama a que nos apartemos a ser santos, es porque nos está alejando del pecado. Estamos empezando a vivir una vida justa delante de Dios, una vida justa y plena delante de los hombres, delante de esta humanidad. Y entonces eso es lo que Dios le agrada, que nosotros empezamos a vivir en justicia y que nos apartemos del pecado y que empezamos a vivir una vida en santidad, una vida llena de gracia, una vida llena de amor, de productividad espiritual en nuestra vida, y empezamos a crecer espiritualmente, empezamos a conocer más de la palabra, empezamos a tener textos bíblicos en nuestro corazón y en nuestra mente que nos ayudan a escudarnos de esos malos pensamientos, que nos ayudan y nos dan la fuerza para reprender esos malos pensamientos y para no seguir el camino que habíamos seguido anteriormente, sino ya vivimos en un camino de más tranquilidad, de más seguridad, porque estamos confiando en que Dios está obrando en nuestra vida, de que Dios está obrando en nuestro ser. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto es una palabra profética, una palabra o un pacto que Dios nos habla, es un sello que Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nosotros tenemos la seguridad y tenemos la plenitud de tomar ese sello, de que se cumpla ese pacto. Está en nuestras manos, está en nuestra obediencia hacia Dios, porque dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Entonces, si Dios ya tiene planes para nosotros, la mayoría de veces nosotros hacemos nuestros planes y no salen como nosotros lo esperábamos. Pero cuando confiamos en Dios, cuando nuestros planes son los planes de Dios, es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son perfectos para nuestra vida, pero van más allá de una perfección humana. Es una perfección divina. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo para esos planes. Dios tiene ese tiempo para nosotros, para bendecirnos, para que nosotros busquemos su rostro. Dios tiene ese plan tan perfecto, tan detallado, tal y como quizás nosotros, mejor que el plan que nosotros teníamos. Ese plan es mejor a nuestras expectativas. Supera todo lo que nosotros teníamos como un plan determinado, pero el plan que Dios tiene para nuestra vida, para nuestro ser, es algo totalmente diferente, y es un plan que va más allá de nuestra capacidad, va más allá de nuestra mente, de nuestro intelecto. Y esto sucede cuando nosotros estamos confiando plenamente en Dios, en que Dios es el que se va a encargar de nuestra vida, y nosotros echamos todas nuestras cargas sobre Él, y Dios empieza a tomar el control de nuestra vida y de nuestro corazón.
Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Es una afirmación de seguridad que nos da esta palabra. Planes de bienestar y no de calamidad. Esos son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Planes de bien y no de mal. Porque muchas veces nosotros tomamos el rumbo diferente, el que nosotros queremos, el que nuestro corazón nos dicta, el plan que nuestra mente nos está diciendo constantemente. Y no esperamos en el plan de Dios. Y ese es el error más grande de nosotros los cristianos o los humanos, porque nos atormentamos y queremos hacer nuestros planes a nuestra manera sin consultarlos a Dios. Pero llega un punto en el que la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que ese plan que nosotros teníamos y que fue un total fracaso, Dios lo transforma en algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso, de ese plan que nosotros estábamos trabajando y le pedimos a Dios su guianza, la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que Él viene y nos escucha y nos ayuda a mejorar ese plan. Nos da la capacidad para que ese plan se cumpla, ya no conforme a nuestras expectativas, sino a las expectativas de Dios, sino al propósito de Dios. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que la misericordia y la gracia de Dios no puede faltar en nuestra vida, que no podemos dejar a un lado lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y no lo podemos hacer a un lado de nuestros planes, de nuestro diario vivir, de lo que queremos hacer. No lo podemos dejar a un lado porque su misericordia es tan grande y tan infinita que cuando empezamos a vivir a los propósitos de Dios, empezamos a tener un nuevo sentido. Los planes que Dios trae para nosotros traen paz, traen tranquilidad, traen salud, traen gozo, pero estas cosas no es un gozo terrenal, es un gozo que va más allá de esta tierra, es un gozo que únicamente proviene de Dios. Y es algo de lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener la seguridad de que Dios quiere obrar en nuestra vida a su debido tiempo. Dios quiere obrar en nuestro corazón, pero nosotros debemos de dejar que sea Dios el que transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestro diario vivir y que sea su gracia la que se pose sobre nosotros. Entonces, cuando la gracia de Dios está en nuestro corazón, todo propósito se viene a cumplir en nuestra vida. Todo bien que trae Dios para nosotros es una restauración completa, es una restauración absoluta. Entonces, en medio de ese proceso, de esa enfermedad que Dios o que nosotros estamos atravesando, la mano poderosa de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está escuchándonos. Nosotros hemos clamado a Dios, nosotros le hemos pedido a Dios misericordia, le hemos pedido a Dios de su ayuda para que nosotros como hijos de Dios podamos ser fortalecidos, para que nosotros salgamos de ese proceso complicado. La misericordia de Dios es infinita, que Él viene y empieza a obrar en nuestra vida. Empieza a obrar en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en los problemas entre familias, etc. Dios empieza a obrar y Él empieza en nuestro interior. Y hay cosas que no se ven, pero Dios las está trabajando dentro de nosotros. Hay cosas que no las podemos palpar, pero que Dios está trabajando dentro de nosotros. Y ese es el propósito de Dios. Él empieza a trabajar lo interior, lo interno, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Dios empieza a trabajar lo interno. Lo externo se transforma a su tiempo por medio de esta palabra. Esta palabra es la que nos transforma todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestras malas decisiones, nuestro mal actuar. Dios lo transforma. Dios nos da un nuevo ser, nos hace nacer de nuevo cuando nosotros estamos confiando en que Dios obrará en nuestra vida, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, en este texto tan pequeño, es un versículo, nos damos cuenta del poder que tiene esta palabra, porque Dios nos habla tan sencillo, tan concreto, que nosotros debemos de llegar a esa comprensión y decirle al Padre gracias, porque nos das la oportunidad de poder leer esto, de poder entenderlo, de poder escudriñarlo y que nosotros nos sintamos tranquilos, que nosotros nos sintamos satisfechos de que lo que estamos leyendo es ese pan de vida, es esa palabra que viene a confortarnos, que viene a transformarnos y que nos viene a llenar de gozo.